Bueno, ante todo, buenas tardes. Ya quedó claro pues lo de la actividad 2. Yo venía con la mente con el que era actividad 3, pero es que acuérdense que se cambió. Es la actividad 2. Tienen un mes prácticamente, tenían un mes, porque eso comenzó desde la semana pasada, desde el 16 de septiembre, hasta el 14 de octubre. La actividad 2, que es en grupo, ahí en el correo yo lo puse hasta mal, iba desde el 16 de septiembre hasta el 14 de octubre. Y es en grupo. Actividad 2. Para de contar. La actividad 3 es un debate que comienza el día de hoy. Ya todos han hecho debate. Conmigo todos han hecho debate. Todos. Yo creo que a ti no te he dado clase. No te he dado clase nunca. Pero puedes instruirte. ¿Has hecho debate en lo que has estado aquí en la universidad? No, no, acá en la plataforma. ¿A grabarse eso? No. Es un debate, es una pregunta que se plantea, usted la va a ver ahí. Se fija en la rúbrica de la tarea, de la actividad, y ahí le va a indicar cómo se hace el debate. De todas maneras están sus compañeros que todos han hecho debate conmigo. Es una opinión personal y una réplica a un compañero. Ahí le metí bastante información para que tengan sustento y bases para opinar sobre la pregunta, que es sobre las protecciones, cómo usted considera que son las protecciones eléctricas en este país. Si son buenas, si son medianas, si son pobres, qué les hace falta. Yo puedo tener una opinión, acá puede tener otra opinión, el otro puede tener otra opinión. Eso es el debate, de eso se trata. Una opinión personal, yo opino que las protecciones en Panamá, los sistemas de protección son excelentes por esto, porque los tiempos de respuesta son excelentes, siempre hay gente de mantenimiento trabajando, etcétera, etcétera. Y otro puede decir, no, yo considero que entre los dos se debaten. ¿Verdad? Eso es la forma del debate. Sencillo, es una nota prácticamente pues fácil de ganar. Ok, la unidad 3 dice que cálculo y evaluación de fallas, más que todo se refiere a pues, lo que son las fallas, los tipos de fallas que ya las hemos venido viendo. ¿Verdad, Diego? Los tipos de falla, cortocircuito, falla de circuito abierto. Desde el primer módulo se está viendo esto. Desde el primer módulo. Las fallas que se catalogan por el número de fases afectadas por el evento. Ahí están las fallas simétricas, las asimétricas. Pues todo esto, aquí pues nos vamos pues hasta lo que es cómo se calculan las fallas, los métodos, ¿verdad? Que son utilizando los componentes simétricas. ¿Por qué se usa la grava en subestaciones eléctricas? Programa del software DigiSilent Power Factory y algunas aplicaciones de este programa. Este es un programa, acuérdense que ya la tecnología viene marchando a paso agigantado. Esto que se va a ver aquí en el punto anterior, en las componentes simétricas, es como básicamente me enseñaron a mí en ingeniería cómo se calculaban estos tipos de fallas, ¿verdad? Yo se los voy a mencionar para que ustedes sepan y que tengan un bagaje sobre eso, pero realmente ya hoy día pues hay programas que calculan todo eso y que hacen simulaciones de fallas, ¿verdad? Este es uno de esos, DigiSilent, ¿verdad? A unos compañeros suyos anteriores que yo les di esta materia, yo les puse a ver 4 videos sobre este programa. Y sobre ese programa ellos tuvieron que hacerme un informe, ¿verdad? De 5 páginas. Yo consideré que para esta vuelta
la reemplacé por la actividad 2, que yo creo que es más provechosa para ustedes, para que ustedes pues, ¿cómo se llama? Puedan ver en el campo cómo trabajan pues este tipo de interruptores, ¿no? Pero sí, o sea, este es un software que es muy utilizado hoy día y que fácilmente pues lo pueden encontrar en internet, y que se utiliza para modelar y bueno, fallas, pero ahora pues vamos a ahondar un poco más sobre ese tema. Ok, aún los sistemas eléctricos mejor diseñados ocasionalmente experimentan cortocircuitos, dando como resultado altas corrientes anormales. Los dispositivos de protección de sobrecorriente deben aislar tales fallas en el punto adecuado y con seguridad para mantener el daño en circuitos y equipos, además de minimizar las molestias a los usuarios. Esto pues lo que hemos venido conversando sobre cómo se diseñan, ¿verdad? Cuáles son las características que debe tener un sistema eléctrico de protección, porque siempre va a haber fallas. Siempre va a haber fallas. Ahora que empieza a llover fuerte, va a haber fallas. Eso es inevitable. Pero para eso mismo están, pues, los aparatos y los sistemas de protección. La determinación de los valores de cortocircuito en todos los puntos de una instalación es fundamental para la elección del material. Se empieza por evaluar dicho valor en el origen de instalación y después en cualquier punto según diversos métodos cuya elección depende de la importancia de la instalación, de los datos disponibles y el tipo de comprobación a efectuar. Ok, las condiciones normales de funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia se deben a fenómenos transitorios que se pueden clasificar según el tiempo de duración en las siguientes categorías. Los fenómenos transitorios ultra rápidos, pues ahí está toda la definición de ellos. Los fenómenos transitorios medianamente rápidos y los fenómenos transitorios lentos. Ahí pues están, ustedes pueden leerlo, más o menos los tiempos en milisegundos, porque estas son fallas muy rápidas, ¿verdad? Comprenderán que son fallas muy rápidas y de esa manera pues se clasifican. Los tipos de falla. Ya habíamos visto en el módulo 1 los dos tipos de falla principales, ¿verdad? Que son el cortocircuito y el otro es, ¿la otro tipo de falla? ¿Cuáles son los dos tipos de falla? Cortocircuito, circuito abierto, exactamente. Son los dos tipos de falla que existen. Pero ¿contra cuáles nos protegemos? Contra estos señores, los cortocircuitos. Circuito abierto cuando se abre, no necesita protección, está abierto el circuito. Es como que usted apague esa luz, ya. Abrió el circuito, ya. Pero ese interruptor que está ahí, ese switch que está ahí, sí tiene un protector. ¿Ah? Un interruptor para protección, para fallas de cortocircuito que se puedan dar ahí mismo en ese switch. Entonces, contra esas nos protegemos. Entonces, los cortocircuitos pues son aproximadamente el 75% de los casos. Normalmente entre el 75 y 80% de estas fallas son de tipo transitorio, ¿ya? Que se autoextinguen, ya sea por fusibles, por interruptores, porque se aíslan y dejan de afectar el sistema completo. O sea, sí lo afectan, ¿verdad? Pero cuando la protección de esa área lo extingue o lo separa, pues lo demás vuelve a su normalidad. Entonces, los tipos de cortocircuito, cortocircuito trifásico, que es del tipo simétrico, aislado o a tierra. Bifásico, o sea, entre dos líneas. Bifásico a tierra, entre dos líneas y la tierra. Y el monofásico a tierra, que es uno de los más comunes. El fallo de cortocircuito se divide en fallo simétrico y asimétrico.
El otro tipo de falla es el que mencionaba, circuito abierto, ¿verdad? Cuando se abre una línea, circuito abierto, ahí no hay caso. Se partió la línea, circuito abierto. Puede ser que se parta una línea, un conductor, o dos conductores, o los tres conductores. Son los tres tipos de circuitos abiertos que hay. Entonces, dentro de los cortocircuitos se encuentran las fallas simétricas y las fallas asimétricas, que pues la vamos a ver mejor aquí. O sea, tenemos el sistema de potencia, fallas en el sistema, como se dice, como se dijo, fallas de circuito abierto y las fallas de fallas de cortocircuito y fallas de circuito abierto. Las fallas de cortocircuito se dividen en asimétrica y simétrica, ¿verdad? Las simétricas son de las tres fases en cortocircuito o las tres fases más el ground. Esa es una falla de cortocircuito simétrico. Las asimétricas son de una falla a tierra, de doble línea a tierra y de línea a línea, entre dos líneas. En eso se catalogan los cortocircuitos. Okay, la falla simétrica, que es de cortocircuito simétrico. Ya dijimos, o sea, son las tres fallas, las tres fases unidas. Se unieron las tres fases por un evento muy grande, ¿no? O sea, no sé, un terremoto o chocó un carro, una mula y las tres líneas se unieron. Eso ocasiona un cortocircuito simétrico. Las tres fases unidas. Aquí están. Línea, línea, línea. Las tres fases. Este es el otro tipo de cortocircuito simétrico, que son las tres líneas más tierra. O sea, encima de que están unidas las tres líneas, hay una conducción a tierra. Eso ocasiona un cortocircuito simétrico. Cortocircuito simétrico. Entonces, las tres fases entre ellas o las tres fases más tierra son los dos tipos de cortocircuitos simétricos. Ahí se veía la nomenclatura. Tres líneas más ground, más tierra. Las fallas asimétricas, estas son las que más ocurren. Los cortocircuitos asimétricos. La falla da lugar a una corriente asimétrica, la corriente que difiere en magnitud y fase en las tres fases del sistema de energía se conoce como falla asimétrica. La falla asimétrica es el tipo más común de falla que ocurre en el sistema de energía. Entonces, los tres tipos de falla de cortocircuito asimétrico son de línea a tierra, de dos líneas, o sea, cuando se chocan dos líneas, de dos líneas más tierra. Eso no solamente en alta tensión, eso puede ocasionarse o darse en una fábrica también, que tiene alimentación trifásica. Usted ve que los motores, ¿verdad?, son trifásicos, ¿va? O las líneas que van por toda el sistema de potencia son trifásicas. Entonces, trayéndolo a la industria, por ejemplo, no solamente pues, en alta tensión, esto también se puede dar en la industria también. O sea, cuando una culebra, por ejemplo, se mete a un breque de 3 polos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando esa culebra o una zorra o un animal que sea se pega con dos fases? Ocasiona un cortocircuito. Entonces, o un ratoncito muerde una fase nada más, una línea la muerde,
Por digo, puede ser aquí en baja tensión o en alta tensión, ¿verdad? Muerde una fase pero él está tocando el ground, la tierra, la parte metálica de la cajilla, del breque. Eso ocasiona una falla de una línea con tierra. Entonces, eso también pasa en baja tensión. Es solamente para que tengan pues el conocimiento de que eso también se puede dar en baja tensión, no solamente en alta. En alta nos afecta obviamente pues cuando se nos va la luz pues en toda el área, todas estas cosas. Entonces, pero esta es la nomenclatura de una fase, cualquiera de las tres, con tierra. Entonces, el otro cortocircuito asimétrico es de dos fases, ¿verdad? Puede ser que aquí se unieron las dos fases porque estaban muy pegados en la tubería, iban muy pegados, se recalentaron las dos fases y se unieron. ¿Qué pasa? ¡Puf! Cortocircuito. O en el mismo breque, en el mismo interruptor de potencia, a veces pues por X o Y razón, el mismo breque se pierde su aislamiento y se cortocircuita. O por una iguanita, lo que sea. Esto en baja tensión y en alta tensión. Doble línea, línea. Asimétrico. El tercer tipo de falla de cortocircuito asimétrico es el de dos líneas a tierra. Que era el ejemplo que les ponía pues de la culebra. Pero eso también, pues como les menciono, pues se puede dar y se da mucho pues en alta tensión. Doble línea más tierra. Cualquiera de las fases, dos fases, se unen con tierra. Bueno, ahí están las fallas de circuito abierto, que es un conductor abierto, dos conductores abiertos o los tres conductores abiertos. Esas son las tres fallas de circuito abierto. Las tres modalidades de circuito abierto. Cualquiera de las tres se puede dar. Estas son fórmulas pues que yo les he venido también mencionando sobre, por decirlo así, nomenclaturas y variables en alta y baja tensión. La impedancia de un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial. Esto más que todo es igual pues, a la misma ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Esa es la ley de Ohm. En alta tensión esto pasa a ser Z. Igual se da su medida es en Ohm. Pero como ahí está despejado, yo paso la corriente para acá a R, pero R dijimos que es Z. Y se da en ohms. Esa es la impedancia. Se saca de esa forma. La admitancia dice que es el inverso. O sea, ¿qué es impedancia? Para empezar, la impedancia es una resistencia, ¿no? Es una resistencia. Es lo que impide que la corriente pase. Es una resistencia realmente, una resistencia. La admitancia es lo que es al contrario de la impedancia. O sea, admite, deja pasar más corriente, ¿no? Entonces, estos son los, yo creo que acá en un circuito pues resistivo, esta sería la impedancia, ¿verdad? Y la admitancia. En un circuito inductivo sería la impedancia por ¿cómo se llama? La velocidad angular fasorial y la admitancia de esta manera. Y en un circuito capacitivo sería 1 entre estos valores. W es
la velocidad giratoria, por decirlo así. Ahora, ¿qué es y cómo se produce un arco eléctrico? ¿Quién aquí ha visto un arco eléctrico? Son violentos, ¿ah? Y hacen ruido también, hacen ruido. Ahora, ¿cómo se dan y qué es un arco eléctrico? Dice, el arco eléctrico es uno de los peligros eléctricos más graves y menos conocidos. Un arco eléctrico es una descarga eléctrica continua de alta corriente que fluye a través de un espacio de aire entre los conductores. Genera una luz ultravioleta muy brillante, así como también calor intenso. Un arco eléctrico lo causa normalmente un cortocircuito, ¿verdad? Estamos hablando de los cortocircuitos. Esto se debe a veces a un fallo técnico del equipo eléctrico, por ejemplo, una instalación incorrecta, al polvo. ¿Se acuerdan que les había mencionado en la primera clase? A principios del invierno, ¿qué pasa? Hay polvillo en todos los bushings, en todos los transformadores, en todos los transformadores de corriente, por ahí, en todos los transformadores de potencial, ¿verdad? En todas las partes movibles, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De los fusibles, por lo general siempre se acumulan polvo. Y cuando hay humedad, por ejemplo, el rocío de la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasa? Empieza el arquito, el arco. El arco. Por eso es que, entonces, arco más polvo produce pues una explosión, un arco eléctrico pues de mayores consecuencias, o que este señor pues se dispare y abra el circuito. Entonces, dice, sin embargo, en la mayoría de los casos, mira, aquí instalación, polvo, corrosión, las impurezas de la superficie y a veces simplemente el desgaste normal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los cortocircuitos son el resultado de un error humano, por ejemplo, causado por un trabajador que pone una sonda de prueba en la superficie equivocada o por una herramienta que se resbala. Eso pasa, o sea, se han dado muchos casos. ¿Cuáles son las consecuencias de un arco eléctrico? Dependiendo de la gravedad del arco eléctrico, de la corriente y de la duración del arco, y dependiendo de la distancia entre el arco y el usuario, las consecuencias podrían ser las siguientes. Calor intenso, más de 20.000 grados centígrados, fuego, ráfagas de arco, ruido de la explosión, o sea, unos decibeles altos, luz ultravioleta, que puede ocasionar lesiones oculares al trabajador. Las consecuencias para las personas que trabajan con el equipo eléctrico energizado o cerca de ellos dependerá principalmente de la cantidad de energía incidente recibida en la superficie del cuerpo, que dependa de la distancia hasta el arco. Y el riesgo principal para la persona expuesta son las quemaduras o la muerte, obviamente. ¿Cuándo se produce un arco eléctrico? Los arcos eléctricos pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya un equipo eléctrico energizado o conectado. Tiene que estar energizado. Durante el mantenimiento o la reparación, si por alguna razón el equipo no puede desenergizarse, entonces puede producirse un arco eléctrico. ¿Se acuerdan la semana pasada cuáles eran los dispositivos que tenían que trabajarse sin carga? De los de protección. Aquí hablamos de pararrayos, hablamos de seccionadores, hablamos de interruptores, hablamos de CT, de PTs. ¿De cuál más hablamos? Bueno, hablamos de muchos dispositivos. ¿Cuál de ellos tenía que trabajar sin carga? ¿Los? ¿Quién me está diciendo eso? No te, no te veía. Está como... exactamente, el seccionador. Acuérdense que el interruptor trabaja energizado, porque él es el que está dejando fluir
la corriente, ¿verdad? El interruptor. O sea, por aquí él está dejando fluir la corriente porque él está cerrado. El interruptor de potencia. Pero el seccionador, que vimos varias clases, pantógrafo, giratorio, de cuchillas verticales, de cuchillas giratorias, ¿verdad? Ese tienen que trabajar desenergizado, porque si usted lo va a abrir con corriente, es muy peligroso y es muy probable que ocasione un arco. La cuchilla. Este es un arco. Miren. Esa era una cuchilla. Tipo giratorio, ¿va? ¿La vieron? Pero la estaban operando energizada. Entonces puede darse esto. Recuerden que en el aire, o sea, el arco eléctrico necesita un conductor, ¿verdad? Moléculas de agua o de las que están en el aire. ¿Qué se transmite por el aire? Hay electrones, hay una serie de conductores que provocan, pues, por ejemplo, el sonido se puede, ¿verdad?, transmitir. Pero aparte de eso, es muy peligroso y puede ocasionar que en ese espacio, ¿verdad?, si se da una chispita, ¡puf!, se da un arco. Entonces, eso es lo peligroso, pues, de la operación de interruptores con carga. Aquí, ejemplos gráficos de fallas en línea y dispositivos de alta y media tensión. Aquí, pues, vamos a ver lo que de repente, pues, ya ustedes han visto por ahí. Aquí, pues, como les comentaba, las partes móviles, las partes, pues, que están muy propensas a acumular polvo, basurita o que un animal se estacione ahí, pues. Entonces provoca un cortocircuito y a la vez este cortocircuito provoca un arco eléctrico. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Y el arco eléctrico qué ocasiona? Un flameo. Aquí un ejemplo, pues de repente un circuito abierto, pues aquí de repente la línea ya se estresó, se desgastó o algo la rompió ahí, algo pasó, la rompió y es un circuito abierto. Aquí vemos, o sea, cómo en las instalaciones de media y alta tensión son muy propensas, pues, a los arcos y a los incendios que provocan los cortocircuitos que provocan los arcos y obviamente los incendios. ¿Qué otra cosa ocasionan? Las ramas. Usted ve por ahí las cuadrillas a veces, ¿verdad? Cortando, podando, ¿verdad? Hay periodos de poda, hay cuadrillas de poda, por lo mismo, porque estas ramas, ¿verdad?, son muy, que ocasionan muchas veces grandes daños. Miren, esto era, por ahí había un video de esta, pues no lo pude subir, no me acuerdo, no sé por qué no lo subí. Este señor es un operador de alta tensión que está trabajando con líneas calientes, en líneas energizadas. Él tiene mucha experiencia en eso. Ustedes vieran el video ese, yo no sé por qué no lo subí. Ese señor, el arco le llegó hasta por acá. Casi lo queman, porque yo no sé, o sea,
qué fue lo que le pasó. Pero es muy peligroso, ¿no? En el aire, en el mismo medio ambiente existen moléculas que cualquier chispita, cualquier cuestión, ocasiona el arco eléctrico, que es lo más peligroso, ¿no? Aquí vemos pues otro ejemplo de arcos, ¿verdad? Ocasionados por cortocircuito. Este fue el que vimos hace un par de minutos. Esta es una subestación. Hay que una línea cuando se cae a la tierra, pero cae todavía energizada. Eso hay que provoca una falla a tierra. Una puede ser en 2400, puede ser en 13.2, ¿verdad? Pero esa, si la protección no actuó, la línea cayó caliente a la tierra, ¿verdad? Y ocasiona a su vez un cortocircuito de una fase y tierra, asimétrico. Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Todo esto sucede por los benditos cortocircuitos. Ok. Esto, como yo les decía, hay que saber calcular las corrientes de cortocircuito, ¿verdad? ¿Para qué se calculan las corrientes de cortocircuito? Para dimensionar las protecciones, para dimensionar los cables, para toda esa serie de situaciones, ¿verdad? Porque hay que saberlas, hay que conocerlas, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un diseño de una casa, ¿verdad? Tiene que saber cuánto soporta cada aparato, para sí mismo poner la protección que lo va a proteger a él. Entonces, por eso las corrientes de cortocircuito son muy importantes conocerlas, porque son las corrientes máximas, ¿verdad? Ahí las corrientes de cortocircuito son lo que mayor va a llegar. Entonces, mire ustedes, en 1918, Charles Fortescue, un ingeniero electricista estadounidense, propuso el método de las componentes simétricas, en el cual un sistema desbalanceado de n fases relacionadas se pueden reemplazar por un sistema de n fases balanceadas, que son llamadas componentes simétricas de las fases originales. Dice, aunque el método puede ser aplicado para cualquier sistema polifásico puede ser 15, 20, 30 fases, pero normalmente trabajamos con 3 fases, ¿verdad? Trifásico. Entonces, él se descompondría en 9 vectores, ¿verdad? 3 vectores por cada vector original. Entonces, ¿cómo la descompuso él? En esos tiempos, imagínense. Y de hecho, la ingeniería ha basado muchos de los cálculos en este planteamiento del método de las componentes simétricas, ¿verdad? A mí me tocó estudiarlas, no en una tarde, no en un módulo. Eso fue un curso, un semestre prácticamente, ¿verdad? Porque es muy extenso, hay que saber relacionar unas cosas con otras, reemplazar. Vamos a poner un ejemplo aquí nada más para que ustedes lo vean, porque esto es complicado. Y hoy día, como les comentaba, pues ya hay programas que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, las componentes de secuencia positiva, las componentes de secuencia negativa, ahí están las definiciones, y las componentes de secuencia cero. Bueno, esa es una imagen. Aquí están los vectores U1, U2 y U3 son los vectores, pues por decirlo así, los vectores originales. Entonces este señor dijo que esos vectores se podían descomponer en 3 componentes simétricas equilibradas, colores azul, rojo y verde, para cada caso. Que la sumatoria de esas 3 siempre iba a dar la componente principal.
Ese fue el planteamiento que él hizo. Para las tres son, ¿verdad? Son 3, 6, 9. 9 vectores. ¿Ya? 3 por cada vector. 1, 2, 3. Por 3, 9 vectores, que son las componentes simétricas parciales. Entonces, él dijo también que si uno ponía pues una mirada en un punto, acuérdense que los generadores son máquinas eléctricas giratorias, ¿verdad? Por eso está la velocidad angular. ¿Ah? Ellas giran, están girando. Entonces, imagínense, ¿verdad? Dijo él, imagínense que usted se pone a mirarlas desde acá. La directa, si empieza a girar así, entonces él va a ver primero U1, después va a pasar U2 y por último U3. Esa es la directa. La inversa, si tiene la mirada acá arriba, si está girando así, dice que ahí está en la definición, pues la misma fase, solamente que en ángulos antepuestos. Vería primero la U3, después, porque va girando hacia allá, después la U2 y después la U1. O sea, en ese mismo sentido. Y la homopolar o cero, va a haber siempre, estas van a estar girando así, las tres a la vez. Siempre va a haber las tres. Entonces, eso fue un gran descubrimiento, un gran planteamiento que él hizo en aquellos tiempos para poder visualizar o poder ver cómo se podían descomponer o cómo se podían calcular este tipo de vectores. Entonces, esto es lo que yo les dije, pues que de repente es un ejemplo bastante corto. Dice que supongamos que en la fase A está conectada a Tierra en el punto de falla F, como se muestra en la figura 8, ¿verdad? Y A, y B y C son las corrientes, y VA, VC son los voltajes de líneas trifásicas, respectivamente. La impedancia de la falla es ZF. Él dice que hubo una falla aquí, en cualquiera de las, usó una falla aquí a Tierra. Un cortocircuito asimétrico. Por eso se llaman las componentes simétricas. Una falla de A con Tierra. Entonces, él hace el planteamiento. Esto es bien teórico, señores. Pues él hace el planteamiento usando pues ecuaciones simultáneas, y las va reemplazando, en cada una las va reemplazando, ¿verdad? Estos son las matrices, y ahí va sacando, va disminuyendo pues las ecuaciones, pues usando pues las leyes de Ohm y todo esto. Entonces, por todos los métodos de reemplazo que él utiliza, él llega a la conclusión de que la I0, la I de falla, es igual a la IA1 y la I1, que es igual al voltaje de falla, el voltaje que se va a dar en esa falla, entre 3 veces la impedancia de falla más las impedancias de cada una de las fases. Eso es un método, o sea, y esto usted le mete valores y le va a dar un valor aquí. Esto es una ecuación solamente. ¿Ah? ¿Cuánto va a ser la corriente de cortocircuito en ese punto de la falla? Va a ser igual a esto, ¿verdad? El voltaje que había en esa, si es 34.5 kilovoltios, entre las 3 veces la impedancia y las impedancias de cada línea. Y le va a dar la corriente de cortocircuito en ese punto. Eso es lo que él hizo, el gran avance que él hizo. Pero hoy día, pues, como ya les digo, hay muchos métodos ya y simuladores que hacen este trabajo, ¿verdad?
Entonces, ahora vamos a ver el programa este. Entonces, se los voy a mencionar. Es cuestión de ustedes buscarlo y asesorarse y ver más en la red todo lo que hay sobre esto. Ahora, el uso de grava en subestaciones eléctricas. Ustedes han visto que en las subestaciones eléctricas, usted siempre, ¿qué hay en las subestaciones? Piedrita, ¿no? O sea, ¿usted se ha preguntado algún día por qué están esas piedras ahí? ¿Mm? Sí, pero me han preguntado. Ah, no, yo pensé que sabía. Ok, es bueno porque usted como técnico, Bueno, mira, dice, a continuación enlistamos principales razones por las que se da uso de grava en subestaciones eléctricas que se encuentran en el exterior. Acuérdense que hay subestaciones que están en el exterior, que son las más comunes, y hay subestaciones que están aisladas, ¿verdad? Están bajo techo, por decirlo así. Entonces, pero normalmente las que vemos por aquí, por la calle, por todos lados, son abiertas, tipo abiertas, ¿no? Entonces, la protección contra animales. Dice, hay muchos reptiles como lagartijas, ratas, camaleones, serpientes, etcétera, a los que se les cuesta mucho atravesar las piedras. Imagínense por qué se hace esta cosa, pero todo tiene su sentido. Entonces, las culebras, los reptiles no pueden caminar sobre piedras fácilmente. ¿Y por qué se trata de que estos tipos de reptiles caminen? Porque ellos se van a meter en donde hay calor, los transformadores, en los interruptores, puede que suban la línea y hacen una trastada, pues acá en el fusible, ¿sí? Vienen las fallas por ese tipo. Entonces, por eso, una de las técnicas es para eso, ¿no? Protección contra inundaciones. Los patios de grava evitan formación de charcos y la acumulación de agua en las subestaciones, lo que no es buena señal en caso de equipos de alta tensión. Obviamente nadie quiere un charco donde hay alta tensión, eso es obvio, ¿no? Incrementa la resistencia del suelo. El uso de grava en subestación eléctrica permite reducir el aumento de potencial de tierra, EPR, que ocurre cuando una gran corriente fluye hacia la tierra a través de la impedancia de la red de tierra. La piedra aumenta la resistencia del suelo, por lo que disminuye el límite de potencial de paso y de contacto. Cuando el personal está trabajando en las subestaciones, la piedra reduce la posibilidad de descargas eléctricas. Miren todo lo que ayuda. Es un aislante. Reduce la posibilidad de incendio. Un patio de maniobra tiene transformadores llenos de aceite en su interior. El aceite derramado se filtra a través de la arena, piedra, y no permanece en la superficie superior. Así, en caso de incendio, la zona superior no se prende, evitando así la propagación de las llamas. O sea, la piedra sirve también como filtro. En los estadios, el césped, si ustedes los levantan, tienen arena por debajo y tienen piedra. ¿Ah? ¿Tú que juegas fútbol no? ¿Sí, es cierto? Entonces, eso es un filtro. Entonces, por eso que el aceite, si cae, como dicen, si cae ahí un aceite o cualquier material que sea incendiario, se va a filtrar. No es que usted le ponga, por ejemplo, le pueden poner, sería fácil ponerle, ¿qué sería fácil ponerle? Concreto, se vería más bonito y todo, ¿ah? Pero por ahí los reptiles van a pasar facilito. Todas tienen piedra. Todas tienen piedra. Pero si le pones asfalto, le pones, ¿cómo se llama? Cemento, o sea, te estás, ¿cómo se llama? Corriendo un chance con estas cosas que tenemos. Por ejemplo, hay un charco, ¿verdad? No filtra. Exactamente, no se resume. O un aceite derramado por ahí, igual, no filtra. Queda ahí, cualquier llama por ahí, ¡uf! Se prende. Entonces, por eso es más factible usar las piedras. Previene el crecimiento de la hierba. Obviamente, con las piedras, pues se da que la grama no crece tanto, ¿no?
Entonces, obviamente, grama en una subestación no es bueno, ¿no? O sea, se crean muchas posibilidades de incendio y de cualquier otra situación. Aquí lo vemos. Eso es básicamente pues el objetivo de utilizar piedras. No es porque yo no tenga o estos señores no tienen plata para tirarle concreto por aquí, pero esto tiene su objetivo. Tiene su objetivo. Ok, les mencioné sobre el programa de software DigSilent Power Factor. Dice, las fallas simétricas se pueden analizar a partir de los mismos métodos utilizados por cualquier otro fenómeno en los sistemas eléctricos de potencia. De hecho, existe una gran cantidad de herramientas de software para llevar a cabo este tipo de análisis de forma automática. En el programa de cálculo DigSilent es una herramienta computarizada avanzada, la cual te permite realizar diversos tipos de estudios, flujo de carga, análisis dinámico, cuasi dinámico, por lo que es útil para casi cualquier perfil profesional del sector eléctrico. El DigSilent Power Factory, una de las herramientas para análisis de sistema eléctrico más poderosas que existen en el mercado, la cual satisface ampliamente los requerimientos de operación, mantenimiento, planeación y estudio de cualquier empresa de electricidad en el ámbito nacional e internacional en las áreas de sistema eléctrico de potencia en sus diferentes niveles de aplicación. Algunas de las aplicaciones del DigSilent. Modelado de redes. O sea, acuérdense, cada vez que usted va a hacer un tirado eléctrico, tiene que calcular transformador, tiene que calcular diámetro de conductores, los tamaños de los interruptores, de fusibles, todas estas cosas se modelan, ¿verdad? Con estudios. Entonces, este señor sirve para este tipo de modelados, ¿no? De modelado de apoyo, modelado de líneas, de carga, de tierra, de generadores sincrónicos. Es un programa muy de transformadores, muy amplio. Modelado de parques fotovoltaico eólico, modelado de generadores renovables, de baterías de condensadores, de red equivalente, de curvas de potencia activa y reactiva, cortocircuitos y armónicos. Ok, ya le dije que la clase de hoy era bastante corta, es un resumen pues de lo que hemos venido hablando, sobre todo pues de los tipos de fallas. Pero esto es una cuestión pues que a mí siempre, mira, y la metí hoy porque yo sé que muchas veces por ahí les pregunto y no saben responder. Entonces, esto lo puse hasta aquí nada más porque el tema pues es alto voltaje, alto y medio voltaje. Pero en la presentación que yo les he puesto en cursos anteriores están los voltajes también de baja tensión. El comercial, el industrial, el residencial, ¿verdad? Pero eso no los vamos a ver hoy, no nos interesa verlo hoy. ¿Cuáles son los voltajes de transmisión del sistema? ¿Cuáles son los voltajes de transmisión? Dice, voltaje de transmisión del sistema estrella flotante no aterrizado. Lo vemos en 115 kilovoltios o 230.000 voltios o 230 kilovoltios. Voltaje de distribución del sistema estrella multiaterrizado. 13.200 y 34.5. O 13.2 y 34.5. Estos dos son muy usados aquí en Panamá. Voltajes permisibles en distribución. 4.160, 2.400 que estabas mencionando. 7.620, 13.200, 7.000, 19.000, 34. O sea, son voltajes permisibles en distribución. Para que ustedes sepan lo que se maneja, por lo menos en primarios, aquí en Panamá. Esto ustedes tienen que saberlo. Y los que se manejan en comercial, ¿verdad? En industrial, también tienen que saberlo. Busquen las presentaciones anteriores, yo se las he puesto ahí. ¿Cómo son los voltajes de distribución? Ya después que usted, ok, aquí llega esta línea. Este es un transformador, ¿verdad? Que va de 13.200, 13.2 kilovoltios
¿verdad? Ponte que sea de 2 MVA. Si va a alimentar una carga industrial, ¿cuál sería el voltaje en el secundario ahí? El más adecuado. Aquí. Está en 13.2, esto es un transformador de 2 MVA, pero voy a alimentar una carga industrial que tiene motores trifásicos, tiene iluminación, tiene de todo. Tiene cargas monofásicas también. ¿Cuál sería? ¿Mm? Industrial. 480, 277. ¿Ah? Sí, las luminarias tú las puedes alimentar con 277. Si en cambio tengo una carga. Pero, profe, normalmente ahí estamos utilizando son ¿cómo se llaman? Los gabinetes. 480, 277 gabinetes. Esos son los que estamos utilizando. Sí, sí. Sí, esto, acuérdate que esto es un transformador nada más. O sea, yo no he dicho si es que está un banco de transformadores ahí arriba o si puede ser un transformador de gabinete. Pero va a bajar de 13.2, tiene que bajar a un voltaje de utilización de la fábrica. Por ejemplo, si voy a alimentar, por ejemplo, un local como este, ¿m? O una plaza, un mall, ¿m? ¿Cuál sería el voltaje más ideal? Y esto puede ser gabinete o banco de transformadores, no hay problema. Aquí en el secundario, por ejemplo, para un edificio pequeño como este o un mini centro comercial por ahí. Pues digo, apréndanse las cosas, yo se las he puesto. Yo se las voy a subir, yo les voy a subir la presentación. ¿Ah? Pero miren, si es una plaza comercial o una carga un poquito grande como esta que tiene bastantes aires acondicionados. Yo me iría por un sistema 208, 120, trifásico. Puede ser monofásico también. Entonces, en cambio, entonces en la mayoría de las residencias, si es residencial, a las casas que nos llega. 120, 240, monofásico. Que son las dos famosas líneas calientes y el neutral. L1, L2 y neutral. Estas son las dos que le llegan a la tapia. Profe, ¿cuándo más se puede poner si, como te dijo, un local pequeño así? Aparte del 208. Este también, eso depende también. Sí, depende del local, pero por lo menos como fue. Si yo no quiero poner 208, 120, ¿cuál más puedo poner? No, que aquí, no, porque tendrías que entonces. 240 delta, 120, no funciona. No, pero ese es un arreglo. Eso es un arreglo. O sea, los arreglos, por eso que yo les digo, vean la presentación. Porque el 240 tiene esa cualidad. El 240 trifásico, ¿verdad? Puede trabajar en aquí, L1, L2 y L3. Puede trabajar en un delta abierto. Porque le puedes meter otro, ahí sigue monofásico. Ya si esa carga la vas a volver trifásica, le metes otro transformador y la vuelves trifásica.
En cambio, si solamente quieres usar una fase, una carga 240, agarrando 240 monofásica, vas a tener L1, L2 y el neutral. Por decirlo aquí, L1, L2 y por acá vendría el neutral. Del transformador, del mismo transformador. Del mismo transformador. Entonces, esto, o sea, ¿qué pasa con los circuitos 208 trifásicos? Los sistemas 208 trifásicos. Bueno, vamos un poquito atrás. ¿Qué pasa ¿cómo se llama? 240 trifásicos. 240 con la tierra. Tengo una tierra por acá. Que viene del mismo transformador. Del mismo transformador. L1, L2 y L3. ¿Cuál es la desventaja de este sistema 240? Hey, yo mido aquí con tierra 120. Una fase con tierra, ¿qué me da? 120 voltios. Mido otra fase con tierra, me da 120 voltios. Pero el delta en 240 tiene una deficiencia. ¿Cuál es esa deficiencia? ¿Quién me puede decir? Ya ustedes están a punto de ser electricista. Vean las presentaciones, no están ahí por gusto, véanlas. Yo se las voy a volver a poner en este mismo módulo para que las vean. Esta fase, esta última fase, si usted la mide con tierra o con neutral, no va a dar 120 voltios. ¿Cuánto da? No. 180 voltios. Esa es la pata alta que le llaman. Normalmente, en un breque que tenga ese arreglo, ese sistema, L1, L2 y L3. Este es un breque, ¿no? ¿Ah? Normalmente, los electricistas, ¿qué hacen? Esta pata alta, esta, la meten en el centro. Esa es la que saben que no pueden usar para circuitos ramales. Por ejemplo, este tipo de iluminación, este tipo de salida, computadora. Porque si mete este circuito con tierra, le está dando 180 voltios. A mí una vez me pasó, no a mí, yo mandé a un electricista y se lo dije, hey, ten cuidado, mide bien las fases, porque este es un sistema delta trifásico. El delta trifásico tiene una pata. Todo eso se lo expliqué. No, ya yo sé eso. Ya yo lo sé. Bueno, no tuvo el cuidado de poner el multímetro y saber cuál era la situación. Porque habíamos cambiado el breque, todo el breque. Confundió las fases, puso esta del centro, la puso acá. Cuando subimos la perilla, ¿qué te crees que pasó? De salida se quemaron como 10 lámparas. Tú le metes esos balastros, si le metes esos balastros 180 voltios, pues los quemas, ¿no? Y suerte que no conectamos computadores y esa vaina, porque... Entonces, esa es la desventaja con el delta. Entonces, ¿por qué hoy día se está usando más el 208? Trifásico. Porque el 208 igual, ¿no? Trifásico. Con la tierra
Este es L1 y 1, L2 y L3. Todas, el 208, todas las tres líneas siempre van a dar 120 voltios. En el 208, trifásico. Entonces, es más, las tres líneas son aprovechables. Puede ser abierto o puede ser cerrado, porque acuérdate que el delta, el delta abierto, ¿para qué tú lo haces? Para aumentos de carga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí no tenemos, pero, por ejemplo, aquí hubiese un delta abierto, son dos transformadores. Abierto para aumentar, cerrado. Para aumentar. No, el delta cerrado no lo conozco. Ahí delta abierto y delta cerrado, ¿no? No. Delta abierto. Delta abierto. El delta abierto. El estrella aterrizado. El estrella aterrizado, que se usa en 480. Entonces, la situación con el ¿cómo se llama? Con el delta, es que siempre, con el 208, que usted siempre va a tener 120 con tierra. 120 con tierra. Entonces, las tres fases de ese acometida eléctrica son utilizables. En el delta S abierto, esta fase no la puedo utilizar. Pierde circuitos ramales. ¿Para qué se utiliza voltaje entonces? 180. ¿Cuál? 180. No lo puedes usar. Pero se mantiene ahí solamente. Sí, se mantiene ahí. No, es inutilizable. Se mantiene ahí. Para cargas trifásicas. Es una deficiencia. Es una deficiencia. No se puede aprovechar. No se aprovecha. Entonces, para cargas trifásicas no tiene problema. Si tú conectas un motor trifásico, no tiene problema en ese delta. Pero si le metes cargas monofásicas, tienes que derivar con circuitos ramales, ¿verdad? Con la tierra. O con el neutral, pues, con el neutral. Con el neutral. Acuérdense que siempre es una fase con neutral, te hace el 120 o el 277. Porque el 480 con el neutral te da 277, monofásico. Si usted tiene unas líneas 480 y usted tiene, aquí son 480, una estrella, ¿no? Estrella, aterrizado. Entonces, usted tiene 480 entre este, 480 entre este otro y otro. 480 y 480 acá. Entonces, si usted quiere agarrar una fase con la Tierra, le da 277. Un circuito monofásico, que pues, normalmente se usa para iluminación. Entonces, obviamente, si quiere bajar, si quiere internamente en la ¿cómo se llama? Si es 277, ¿se puede agarrar un aire normal? No. No, ¿verdad? No. Demasiado voltaje. Estos aires, por eso que te digo, el 208 es muy utilizable hoy día para cargas comerciales y este tipo, pues, comercial más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese aire acondicionado, ellos dicen por lo general que es 240, ¿no? O 230, 240, 230, o 220. Pero ellos en su placa dice que aguantan hasta 10% hacia arriba o hacia abajo. Si usted le aplica 240 por 10% son 24 voltios menos. Entonces él en 208 él arranca bien. Puede ser 10% más o 10% menos. Exactamente. Entonces,
Por eso es que el 208 es muy utilizado hoy día. Aquí le puede llegar, no le va a llegar los 240 ni los 220, pero le está llegando 208. Pero este señor trabaja con eso. Lo acepta. Pero para arriba es mucho más peligroso, es mejor para abajo, obviamente. ¿Ah? Y ya, por eso es que tenemos protectores de voltaje, que si es un sobrevoltaje, ¿el que hace? El puff, abre dispara el aire acondicionado. Y si el aire acondicionado se baja mucho, baja a 190 voltios, también lo dispara. Porque no puede trabajar con esos voltajes. Él te acepta hasta aquí. Pero si se baja demasiado, entonces hay que dispararlo. O hay que tener un mecanismo para dispararlo. Entonces, eso es básicamente, pues, yo les voy a subir la presentación. Miren, esa presentación es muy, muy interesante. Por eso que yo, en todos los cursos que yo doy, yo se las recomiendo. Miren, en los anexos, este señor da una muy buena explicación de lo que son las componentes simétricas del cálculo y por qué se dan las componentes simétricas y todo esto y por qué se dan los desbalances, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo en anexo que usted agarre su tiempecito, le dedique tiempo a esto, ¿verdad? Porque obviamente yo todo no se lo puedo dar aquí en la clase, ¿verdad? Está su tiempo que usted después le tiene que dedicar a la materia. Yo se los vengo diciendo, ustedes ya están prácticamente en última cuatrimestre para graduarse o para terminar materia, están a las puertas ya de recibir un diploma, un título, y ustedes tienen que saber todo este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, yo les voy a subir, aquí también hay otro, este es mucho más teórico, pero también explica muy bien cómo se utiliza o cómo es el método para el cálculo de fallas de componentes simétricas. ¿Se acuerdan? Una falla tierra, ¿verdad? Las corrientes que se desarrollan en una falla, ¿verdad? Que tienen que ver con el voltaje y con las impedancias. ¿Ya? Y ahí le da una magnitud. Este señor lo explica muy bien. Así que bueno. Eso, si no hay preguntas, eso sería pues todo. Yo siempre digo, espero que hayan aprendido, que hayan asimilado lo que se intenta siempre, pues, es que el estudiante despierte en querer siempre aprender. Es muy importante que ustedes, siempre se lo reitero, en sus horas asíncronas, le meta y le dedique tiempo a esto. No me quiero ir sin reiterar. Hoy termina una actividad. Hay 2, 3 personas que no han entregado. Lo de los grupos, ya me mandó, ¿cómo se llama? Juvencio, uno de los grupos. Yo asumo que los que no están en ese grupo están en el grupo número 2. Bueno. Entonces, yo los voy a subir a la plataforma y ya es menester de ustedes hacerlo. Ya se lo dije, el 30 de septiembre, el otro sábado, si tienen necesidad, si tienen problemas porque unos viven en otra provincia, etcétera, de utilizar ese tiempo, agarren el otro sábado. Prográmense para hacer la visita, pero tienen que hacer la cita en la empresa. Si necesitan una nota, me avisan. Si necesitan una nota, me avisan que yo se la facilito. Yo pienso que con la nota es más fácil entrar. Pero tienen que decirme a dónde van. ¿Qué día? Ahí tengo que confirmar porque también tenemos problemas con lo que es trabajo. Por ejemplo, yo y la compañera Miriam trabajamos ya en Minera Panamá y Colón, eso es difícil para nosotros. Sí, yo sé. Yendo de un lado a otro, como acá, y veremos qué es lo más seguro. Como que vaya Bueno. un lugar suficiente, ¿no? Y le explica a uno.
Mira, la idea es que vayan todos. Porque es que la idea es que todos miren y todos vean en el campo y escuchen la explicación del técnico, del ingeniero que les va a dar su tiempo para que todos asimilen eso. Esta actividad se hace con ese objetivo, de que ustedes salgan ¿cómo se llama? Al campo. Es como si yo los llevara aquí a una empresa de aquí, pues. ¿Ah? Nada más que van conmigo. Pero en este caso ustedes están yendo solos a esa empresa. Pero es lo mismo, ustedes van a aprender. Van a aprender. Y entonces, la idea es que vayan todos. Bueno, si ya por fuerza mayor 1 o 2 no pueden ir, bueno, ustedes sabrán cómo hacen con eso. Pero bueno, entonces, yo no sé, si necesitan la nota me avisan por el mensajero, por favor. Puede hacer la general dividida de cobra, porque creo que vamos Ah, bueno. dividiendo a cobra. Ah, bueno, yo le digo a Publio que la haga. Uh-huh. Listo. ¿Me lo mandan al mensajero? ¿O le dicen a Juvencio que me lo mande al cuestión? Bien. Hasta luego.